Exacto. Rechaza la espiritualización como método para interpretar la profecía. Es decir, que si la palabra dice que Él va a venir, eso no es simbólico. Él va a venir. ¿Entiendes? A eso es lo que se refiere. Es literal. Sí, pero no utilizamos la palabra literal porque hay un método que se llama literal que también, obviamente, es visto con suspicacia, porque entonces cogen cada punto y cada letra del Apocalipsis como literal y entonces pues tenemos problemas. Sí. Esta escuela establece que el libro de Apocalipsis tiene mucho que ver con Daniel, capítulo 2, 7, capítulo 9 y versículo 27. Tiene mucho que ver con eso. Y tiene que ver con Mateo 24, con el Sermón del Monte. Por eso es que esta escuela se parece mucho más a que los cristianos puertorriqueños postulan, ¿no? El único punto débil de esta escuela es que rechaza de plano que esto tiene un contexto de consuelo para la iglesia primitiva. Lo rechaza de plano. Es de lo más importante. Pudiera ser de lo más importante porque rechaza el contexto histórico en que se escribió. Sin embargo, tiene una comprensión armoniosa con las profecías del Antiguo Testamento. Y en cualquier época que se ha visto y se ha interpretado esta escuela invita a los creyentes a un estado de adoración, de postración ante el Dios Todopoderoso. Por lo tanto, es un punto importante para esta manera de interpretar la forma futurista. En cuarto lugar está la escuela idealista o simbólica. Esta ve que el Apocalipsis representa el eterno conflicto entre el bien y el mal en cada siglo o época, pero no debe tomarse con referencia a ningún suceso en concreto. Repito, representa, dice la escuela idealista o simbólica, el eterno conflicto entre el bien y el mal durante todos los siglos o épocas. Esta escuela postula que el Apocalipsis expresa una filosofía de la historia que habla del cristianismo como una fuerza triunfante sobre Satanás, sobre el mal. Eso postula la escuela idealista o simbólica. Pero tú dijiste algo ahorita que dice que no debe usarse. O sea, así, ellos dicen que no debe utilizarse ningún suceso de la historia para poder interpretar como que ahí está sucediendo el cumplimiento de la derrota del mal o del bien. Sí, porque obviamente se recuerda que algunos dicen que la Babilonia era la Roma. Exacto. Utiliza el método alegórico, que es el método simbólico, el método, ¿no?, donde se interpretan elementos que pueden simbolizar algo. Pues podemos ver que Roma simboliza a la gran ramera, ¿no?, que habla el Apocalipsis, que el dragón de los 7 cuernos o de los 7 cabezas simboliza X o Y situación. Como la fuerza que vence al mal.
como la fuerza triunfante que vence al mal. Y también un detalle importante de la escuela idealista es que interpreta el Apocalipsis a la luz de situaciones sociopolíticas contemporáneas. ¿Usted habrá visto eso algo en el Puerto Rico de hoy? ¿Alguna pregunta, verdad, retórica? Todos los lunes encontramos a alguien en la escuela idealista interpretando las cosas a la luz de hoy. ¿Ves? Pero no sé. Es lo que usted dice, que por lo menos oyendo las 4 postulaciones de la escuela, cada una se puede, como dicen, saca lo bueno de ella. Exacto. Y si venimos a ver, cada una de las escuelas tiene que ver con contribuir a nuestro pensamiento como cristiano, como iglesia. Claro que sí, claro que sí. O sea, por eso no lo podemos encajonar en una escuela como tal. Podemos entender que para poder hacer un estudio responsable del libro de Apocalipsis hay que considerar las 4 escuelas. Y de esa manera podemos sacarle el máximo al libro de Apocalipsis. Siempre nosotros escogeremos alguna. Y hay algunos hermanos que escogen pues, por alguna razón, en particular alguna. Pero ciertamente como estudiosos de las Sagradas Escrituras tenemos que utilizar las 4 escuelas para poder hacer un buen uso y sacarle, exprimir hasta el máximo este libro de manera que nos traiga beneficios a nuestra vida, ¿no? A la vida cristiana. Hay un detalle, hay uno de los libros que utilicé del autor Carballosa, dice, con relación a esta escuela, dice, es correcto o es correcto en atribuir a Dios ciertos principios de acción que gobiernan sus tratos con el mundo en cada época, pero es manifiestamente inadecuada cuando niega la naturaleza profética del Apocalipsis. El cumplimiento de acontecimientos predichos en el libro, en particular el regreso personal de Jesucristo a la tierra, no se encuentra en un ciclo repetitivo que caracteriza a cada generación, sino que será en un punto futuro un hecho histórico en el sentido más pleno de la palabra. Es decir, no podemos utilizar la escuela idealista, porque la escuela idealista dice que la historia se repite y Cristo no va a volver 4, 5 y 6 veces, va a venir una sola vez, como dice el libro de Hechos. Este mismo varón que han visto, de la misma manera que fue llevado, así mismo volverá. Y ese es un planteamiento del autor, ¿no? Oposición a esta escuela, se alejan de las herramientas de la hermenéutica normal, desean hacer frente a los problemas de la vida contemporánea, tales como la opresión y la injusticia social, a través de una interpretación del Apocalipsis. No toman el contexto histórico y no ven la necesidad de la consumación del proceso histórico. Ajá. ¿Qué pasa? Si nos quedamos allá, por lo tanto, entiendo yo que buscar la manera de que aplique a Eso mismo estamos diciendo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Eso mismo estamos diciendo, querido hermano. De que hay cosas que no podemos dejarlas en lo histórico. Hay cosas que podemos entender en el libro de Apocalipsis que nos aplican ahora, a la vida de ahora. Eso es correcto. ¿Algún planteamiento, alguna pregunta hasta ahora de las escuelas? Creo que es básico entender las cosas que piensan otras iglesias que son también de sana doctrina, porque el Apocalipsis no debe tener el propósito de dividir las iglesias, Ajá, sino claro. de armonizarlas, porque obviamente hay que